Bueno, pues hola, buenos días y bueno, yo en primer lugar quería agradecer la invitación esta virtual y ubicua que nos hacen a Isaí González y a Sonia Rangel de la UNAM de México y a las Facultades de Políticas y de Filosofía, quienes han convocado este evento, y también, por supuesto, a las compañeras y compañeros de la UNAM, que son tan queridos. Y bueno, esto es un evento para celebrar, en cierto modo, el 90 cumpleaños de Deleuze, y también ya entramos en estas cosas que nos hace Deleuze, así como agridulces, también para celebrar el 20º aniversario de su muerte. La pregunta que nos han formulado tanto Isaí como Sonia a nosotros es algo muy breve y es ¿qué importancia tiene Deleuze para la actualidad y para nosotros? Yo localizo en Deleuze varias cuestiones por las cuales me parece un pensador que es insoslayable en nuestro tiempo. La primera es un poco más de tono o de estilo, pero es muy importante el tono y el estilo en Deleuze. Él lo dice en múltiples ocasiones y a mí me parece que es de lo más importante, y es que lo que realiza Deleuze, su intento, su apuesta, es bajar de las alturas a la filosofía o eliminar este tono de distinción que ya denunciaba Kant que tiene la filosofía y la ontología. Pero Deleuze no lo hace con un tono, como diría Bourdieu, de gran heresiarca. Es decir, estas personas, podríamos decir, que viven su vida y tienen su distinción a base de criticar exactamente aquello que les da el sustento, sino que Deleuze lo hace bajando el nivel de verdad, es decir, considerándose un mero trabajador de los conceptos, casi como un pulidor de lentes, como su querido Spinoza. Por lo tanto, lo que construye, en cierto modo, es una filosofía constructivista, no una gran crítica ni un gran sistema. Por lo tanto, la filosofía que va a hacer Deleuze nunca, por ejemplo, va a hacer ningún tipo de crítica total. Siempre hay, en lugar de distinción, hay distinciones parciales de cuestiones y ámbitos, de tal manera que en una filosofía puede criticar determinadas cosas y siempre acepta otras. Por lo tanto, la filosofía, en este plano en que la pone Deleuze, lo que elimina, en cierto modo, es todo el lugar del poder y la discusión, y sin embargo aboga por un lugar donde construir en comunidad, pero claro, en una comunidad que también hay que construirla a la vez que se construye el pensamiento. Por ello me parece que se le podría aplicar muy bien lo que Althusser llamó una práctica filosófica, más que un sistema que esté en las alturas. Deleuze sí que tiene un sistema, pero su sistema, como la hierba, va horadando y trabajando parcialmente las realidades concretas para deshacerlas y hacerlas habitables, y encarando también los peligros concretos que asolan a cada paso, porque Deleuze no es un filósofo que nos dé ninguna panacea y nos quite peligros, pero sí que nos da pautas para poder ver los peligros también. Y lo que hace es que podamos construir territorios donde habitar, donde quepan muchas más prácticas, y esto es muy bonito porque tanto Althusser como Deleuze no quieren nunca decir praxis, porque la palabra praxis sería una práctica en las alturas. Sin embargo, son prácticas, ¿no? Prácticas entre las cuales está la práctica filosófica. Entonces, lo que nos da es cualquier tipo de medio crítico para poder organizar territorios, podríamos decir, que se apeguen a las circunstancias y que no estén sobrevolando las circunstancias y se vayan de lo real, ¿no? El criterio de Deleuze, como ya sabemos todos, es la vida. Y la vida no es, es una vida, y una vida no es la vida, sino que es una pluralidad de prácticas. Y es una pluralidad de prácticas no jerarquizadas de antemano. Por lo tanto, Deleuze, siendo filósofo, sin embargo, no pone la filosofía en ningún pedestal, porque además hay que tener cuidado con los pedestales porque es muy fácil que caigan. Entonces, con este movimiento, Deleuze nos acerca incluso a tierra muchas filosofías que ya estaban obsoletas o que ya ni siquiera se estudiaban porque estaban en tales alturas que solo era una repetición de conceptos, casi un juego de conceptos, un juego de cartas. Por ejemplo, en el caso del estoicismo o en el caso de la escolástica. Y Deleuze, gracias a este movimiento de acercarlas a tierra, sí que nos las da otra vez para que podamos usarlas, ¿no?, como herramientas.
Y también, como propuesta de Deleuze, que la filosofía sea una práctica común más, entre otras, lo que hace es acercarla también mucho a la política, la entremezcla con la política. Las diferencia, las distingue, pero justo están muy entremezcladas, han quedado en un plano bastante parecido. Y han quedado en un plano parecido porque la filosofía ya no viene a juzgar lo político, es decir, una filosofía de la política no sería algo que juzgue y tenga que decir lo que tiene que hacer la política, sino que se pone a jugar con la política para aportar como una práctica más propuestas de vida y territorios donde habitar, así como desterritorializaciones parciales para cambiar las cosas, ¿no? Para que aparezca lo nuevo. Y ello lo hace también junto con las artes, o las ciencias, o las tecnologías, etc. Deleuze, como vemos, no tira nada de antemano. Pero además lo bonito de este movimiento es que lo político también se ve alterado con este acercamiento de lo filosófico a lo político, porque lo político ya en Deleuze deja de copiar estas alturas filosóficas y por lo tanto se elimina esta zona de lo político que juzga o que impone desde fuera un poder, sino que también lo político empieza a moverse en lo real, en las circunstancias concretas, en la jurisprudencia, y lo considera. Por eso Deleuze a veces es un poco decepcionante para algunos que se acercan a ellos para que nos dé algo claro y perfecto, mecánico, por ejemplo, un sistema político perfecto. Y por eso Deleuze nunca da un proyecto político, sino que solo da herramientas. Solo da herramientas para podernos mover en lo político, en lo filosófico. Varias herramientas que da, que a mí me parecen esenciales. Una es la prudencia, sobre todo la prudencia, es decir, no hay que desterritorializar absolutamente, porque aparece el caos, pero tampoco hay que generar un sistema de orden donde no se pueda respirar, un código donde no se pueda respirar. También nos da la herramienta de el vaivén, que va a ser un agenciamiento, en cierto modo, de ir de lo molar, que podría ser lo institucional, los grandes conceptos, lo general y los generales, a lo molecular, es decir, a los deseos, a las micropolíticas, pero también volver. Es decir, que tiene que haber siempre un vaivén entre dos dimensiones, una de las cuales siempre es difícil de considerar. Cuando nos fijamos más en lo molar, se nos desaparece un poco lo molecular, y cuando nos fijamos en lo molecular nos desaparece lo molar, pero Deleuze nos establece que sería bueno ir de un lado para otro para también eliminar los peligros que tiene acercarnos a alguna de ellas dos. Y también la necesidad de que no haya nada dado de antemano y no nos caiga nada desde arriba como un poder. Es decir, volvemos a la idea de constructivismo, donde se va construyendo a la vez. La vida una vida es un proceso de construcción. Deleuze, como tercer asunto, Deleuze, la problemática en la que se sitúa, por la que a mí me parece muy interesante, la apuesta radical que hace es una apuesta por la inmanencia. Como vemos, ha bajado la filosofía, es decir, aquí se trata todo aquí y ahora, como dice que es la filosofía, es now here, en lugar de un nowhere utópico. Es decir, nos quitamos las alturas, nos quitamos cualquier utopía y vamos a trabajar con los materiales que tenemos. Claro, la tarea esta es mucho más complicada, pero es bastante más bonita, en el sentido de que la realidad es muy compleja. Hay demasiados materiales sobre la superficie de la Tierra y puede generarnos una sensación de caos. También, junto al psicoanálisis, Deleuze nos enseña también como herramienta algo muy importante, y es que el error, la desilusión, la fisura y la falla están ahí y son necesarios. Y además son mucho más virtuosos que cualquier planteamiento de fusión o de completitud. Que estas cosas, todos estos elementos que se han considerado erróneos, no rectos, no del sentido común, son parte misma de la experimentación, y que lo importante es poder experimentar. Incluso hasta la muerte es un elemento más de la experimentación, y eso es bastante interesante también ahora que celebramos su nacimiento y su muerte, saber que la muerte entra dentro de la vida también a jugar, ¿no? La vida, nos diría Deleuze, o una vida no es fácil, y la vida es aquello mínimo entre la vida y la muerte. No es fácil, pero sí es digna. Y además es digna de ser experimentada o continuada o potenciada.
Y esto me recuerda a este poema de Boris Vian tan bonito que dice: no me gustaría morir sin experimentar, y la última frase dice: no me gustaría vivir sin experimentar la muerte, ¿no? Pero bueno, estas malas noticias relativas que nos da Deleuze, estas de que no hay panaceas, sino lo que hay es agenciamientos, relaciones parciales, que no son infalibles, pues a nosotras, a mí en concreto, a quienes estamos bastante cansadas de mirar el cielo a ver qué nos cae, tanto un poder como un sistema filosófico así gordo, pues esta multiplicidad de relaciones creativas nos aportan realmente pasiones alegres, porque son pasiones que nos sirven para seguir pensando y seguir actuando en un aquí y ahora, cada vez pegadito a las circunstancias, construyendo y haciendo surcos en lo pequeño y en lo grande, y minorizando tanto lo grande como lo pequeño, porque hay pequeñeces que también son demasiado canónicas. Entonces nos hace descreer, nos permite descreer tanto de las grandes cosas como de las incluso pequeñas muy canónicas, que podrían dar lugar a pequeños microfascismos, ¿no? Dice Deleuze, para ya ir terminando, que el devenir más importante es devenir imperceptible, lo dice en Mil mesetas, y devenir imperceptible se declina como devenir todo el mundo sin ser como todo el mundo. Y esto yo creo que es lo que finalmente consigue Deleuze. Es decir, a mí la aportación más importante de Deleuze es que se ha introducido en nuestros modos de operar y de pensar y de tratar todo. Es decir, el modo en el que Deleuze dignifica todo lo que está sobre la tierra y denuncia todo aquello trascendente más allá, lo que nos devuelve es un más acá, donde podemos habitar y que es nuestra tarea. Claro que este más acá siempre va a ser una frontera. Tiene sus peligros, pero introducir los peligros también es una cuestión de pensamiento y es una cuestión muy importante. Y sobre todo, este devenir imperceptible que nos hace sonreír, porque en casi todos los movimientos políticos, sociales, filosóficos que vemos en la actualidad, al final vemos siempre escondido esta risita de Deleuze por todos los lados. Y podríamos decir, como dice Althusser releyendo la frase famosa de Marx de las tesis sobre Feuerbach, podríamos decir que Deleuze no quiere contemplar el mundo, sino transformarlo, o más bien experimentarlo, podríamos decir. Entonces yo creo que esa sería finalmente la aportación de Deleuze, ¿no? Que nos da maneras de poder transformar el mundo a la vez que lo pensamos. No pensarlo desde las alturas, no juzgarlo, sino poder sonreír y sonreír con él cada vez que lo encontramos en estos tonos y en estos modos de hacernos con las prácticas, con todas las prácticas, donde podemos encontrarle en cada momento. Dijo Foucault que el siglo XX sería el siglo XXI sería deleuziano, y yo creo que más o menos sí que está siéndolo, en el sentido de que siempre subterráneamente está por allí un Deleuze que casi con Heidegger podríamos decir que nos enseña a construir, habitar, pensar, o en la tríada que genera Deleuze, en que es la filosofía, trazar, inventar, crear. Y bueno, pues quiero reiterar mis gracias a los organizadores y quiero desear pues, que este congreso esté siendo tan hermoso como un paisaje rizomático deleuziano, y os quiero enviar un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Madrid. Muchas gracias. Hasta luego.